Y el día de hoy el mensaje se llama Nuestro deber como creyentes. Yo creo que todos los que estamos en este lugar somos creyentes, ¿sí o no? Por algo estamos aquí. A lo mejor llega alguien y dice, no, yo soy ateo, bienvenido. Te amamos en este lugar y qué padre que nos acompañes. Si tú dices, yo soy ateo, qué padre que nos acompañes. Pero tenemos deberes como creyentes, tenemos ciertas cosas que tú y yo tenemos que hacer, que son la característica de lo que tú y yo realmente representamos, de lo que tú y yo realmente somos. Y el gran problema de hoy en día, y vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que no lo platicamos, que esté basado en la palabra de Dios, pues solamente son palabras, ¿ok? Pero quiero que leamos primera de Juan 4:11. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y me encanta cómo empieza. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y quiero que me permitas orar unos minutos para pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. ¿Está bien? Padre, en esta hora te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido que lo que vamos a hablar, los deberes como creyentes, Señor, que hoy se pongan en nuestro corazón y que podamos verlos, Señor. Y no solamente verlos, sino que sea una revelación para comenzar a hacerlo todos los días de nuestra vida. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Dios? Vamos, yo creo que es importante darle un fuerte aplauso a Dios. Y mira, ahí te va. Vamos a ver 7 cosas que es un deber como creyente tener en nuestra vida. Son 7 puntos muy sencillitos que pienso yo se van complicando, ¿ok? Porque está un poco difícil, pero se van complicando. Ahí tú lo vas a ir viendo. Mira, el primero de ellos es que tú y yo debemos ser, o más bien debemos orar siempre. Es nuestro deber como creyentes orar siempre. Y fíjate lo que dice Lucas 18:1. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos, para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y este versículo dice algo que Jesús les quería mostrar, que siempre deben orar y nunca darse por vencidos. Y si tú y yo leemos Lucas 18, nos vamos a dar cuenta que la primera parte de Lucas 18 está hablando de una mujer viuda. Y en algunas traducciones de la Biblia, cuando le ponen el subtítulo ahí de lo que habla esos versos, algunas traducciones la ponen como la viuda necia, ¿ok? Otras las traducciones le ponen como siempre debemos orar. Entonces, pero ¿por qué le ponen? ¿Por qué le pusieron o por qué algunas traducciones le ponen como la viuda necia? Te cuento la historia de esta viuda. Esta viuda quería que le hicieran justicia, pero el juez no le quería hacer justicia. Entonces esta viuda tomó insistencia e iba a buscar al juez. Lo buscó tanto que el juez en un momento, fue tanta la insistencia de esta mujer, que en un momento dijo, aunque no le temo a Dios, ni le temo a nadie, le voy a hacer justicia. Y parafraseado en pocas palabras, este juez ya se había hartado de que esta viuda estuviera insiste e insiste. Y esta viuda recibe lo que quería, que era la justicia, a través de su insistencia. Ahora, yo quiero que tú y yo veamos esto. No es que a Dios le moleste que tú y yo oremos. A Dios le encanta que tú y yo lo busquemos. Le fascina. Pero hacen esta comparación en Lucas 18 para el hecho de que tú y yo podamos entender que necesitamos estar orando constantemente, sin parar. Que necesitamos estar orando y preguntándole y siempre tener una relación con Dios constante para que Dios nos esté hablando constantemente. ¿Cómo yo voy a poder saber lo que Dios quiere de mi vida si yo no me estoy comunicando directamente con Él? Y a lo mejor decimos, ok, pero es que también está la palabra. Es increíblemente las personas que tienen su tiempo devocional con la palabra crecen mucho, pero necesitamos también estar orando.
Es imposible dejar la oración a un lado como creyente. Necesitamos ser personas que constantemente estén orando, que constantemente aprendamos a pedirle a Dios. Y hay unas estadísticas que no les voy a mencionar mucho los números, pero yo voy a hacer unas preguntas y ustedes mismos se contestan, ¿ok? Para que veas qué tan desatendida tiene la iglesia el tema de la oración. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de las cuatro paredes, sino de cada una de las personas que están sentadas aquí que representan a Cristo, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Este día. Se puso tenso aquí, ¿verdad? La pregunta, 7 días a la semana. ¿Cuántas veces oraste en esos 7 días? Vamos a algo más sencillito. Cuando comemos, ¿cuántos dimos gracias a Dios antes de comer? Yo soy de los que digo, Señor, amén por todo el año y los alimentos, ¿verdad? Y llega la comida y órale. Pero son cosas tan sencillas. ¿Cuántos nos preocupamos en medio de algo y fue tanta nuestra preocupación que se nos olvidó orar? ¿Cómo respondemos en medio de los problemas? ¿Cómo responde tu personalidad en medio de los problemas? ¿Con oración inmediata, Señor, tú tienes el control? ¿O con qué voy a hacer? ¿Cómo lo soluciono? ¿O exploto y me enojo y empiezo a aventar todo? ¿Cómo reaccionamos en medio de las circunstancias difíciles en nuestra vida? Ahora, la oración no tiene que ver solamente con procesos difíciles, también con procesos buenos. ¿Cómo reaccionaste ante una buena noticia? ¿Te acordaste de darle gracias a Dios? ¿O solamente te emocionaste? ¿Cómo reacciona? Y tú y yo, si seguimos hablando, nos vamos a dar cuenta que la oración no tiene muchas veces una parte importante en nuestra vida. Pero si hay algo que puede traer paz a tu vida, es la oración. Si hay algo que puede traer certeza de lo que tú estás esperando, es la oración. Si hay algo que puede cambiar circunstancias, es la oración. Si hay algo que puede desenchamucarte, como dicen por ahí, es la oración. Si hay algo que puede cambiar quien tú eres, es la oración. Necesitamos orar constantemente. Tú y yo necesitamos saber orar. Ahora, no es tan difícil orar. Muchas veces creen que es bien difícil orar. Orar es tan sencillo como que tú seas sincero con Dios y le digas, te necesito aquí. Orar es tan sencillo como decirle, Dios, no sé qué hacer, puedes ayudarme. Y si tú y yo nos vamos, yo ahora me encanta mi hija porque está en el proceso de pasar palabras o bueno, frases raras, o bueno, de hablar en lenguas a hablar español, ¿ok? Y ella llega y papá, y yo así que. La realidad es que la mayoría de las veces volteo a ver a su mamá porque creo que su mamá le entiende más que yo. Pero, ¿qué es a lo que voy? Me encanta escucharla. A veces no sé ni lo que me quiere decir, pero me encanta escucharla. A veces tú y yo no sabemos qué decirle. A veces no sabemos cómo orar, pero a Dios le encanta escucharte. Así, aunque estés todo enredado, aunque no sepas cómo hablarle, Él quiere escucharte. Anímate a buscarlo. Porque cuando sea el momento adecuado, te vas a dar cuenta que la oración te trajo paz en medio de cualquier circunstancia. Entonces tú y yo necesitamos ser personas de constante oración. Vamos, dile que tienes a un lado, te hace falta orar. Ahora dile a ti también. Regrésasele a ti también. ¿Sale? Porque es necesario. Es necesario que tú y yo constantemente estemos orando. Es importante, es necesario. Y créeme, si la oración no cambia las circunstancias, va a cambiar tu personalidad, va a cambiar tu manera de ver las cosas. No todo tiene que ser en el momento y que sea sobrenatural. Hay cosas que cambian desde el corazón en medio de la oración. Así que, familia, hay que orar constantemente por todo. Hasta por echarle sal a la sopa. Ustedes digan, Señor, hombre Jesús, que no se le sale la sopa. ¿Sale? Hay que estar orando. Ahora,
Quedó claro el punto número 1, que es un deber como creyentes ser personas que estemos orando. Vamos a pasar al punto número 2. Y como les dije, se va poniendo un poco más complicado. El punto número 2 es servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Fíjate lo que dice Juan 13:14. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo. Así que quítense los zapatos todos, tráiganme el agua. Debemos aprender a servir a las demás personas. Tenemos que ser personas serviciales. ¿Sabes? Tú te tienes que caracterizar por ser una persona que es servidora. Que siempre estás viendo por el prójimo y estás buscando la manera de ayudarlo. Es una característica principal. Ninguna persona que se diga creyente puede decir o alardear de ser creyente si no es una persona que sirve. Si no es una persona que constantemente está sirviendo. Mira, hay algo, aquí en Misión Vida tenemos servidores increíbles y sé que se van a añadir increíbles servidores también, pero una de las cosas que yo siempre les he dicho y que lo he visto es el hecho de ver personas que tienen una vida tan ocupada, pero aún así deciden entregar un poco de su tiempo para Dios y para las personas. Por ejemplo, yo siempre he admirado muchísimo los de la alabanza. No nada más de aquí, sino de todas las iglesias. Porque ellos ensayan una vez a la semana, espero que ensayen 1 o 2 veces a la semana. De perdida que lean la letra de la canción antes de llegar aquí, no se crean. Pero ensayan, toman tiempo de su familia para ensayar. Y luego todavía son los primeros en llegar a la iglesia. Y siempre, y siempre están atentos a eso. Y luego, por ejemplo, yo me he calmado mucho, pero antes se me ocurrió un sábado, Carlos, ¿puedes sacar esta canción? Para el día siguiente. Y le echan ganas y lo hacen. Nunca me han dicho que no, y bendito Dios, no me van a decir que no. No, sí me pueden decir que no. Pero, ¿qué es a lo que voy? Dedicar tu tiempo a Dios tiene mucho que ver con servir a las demás personas. El ejemplo ya lo tenemos, que fue Cristo. Cuando Él vino, Él venía como, Él era el Hijo de Dios, por favor. Él podía venir a que todos le echáramos pétalos de rosas donde iba pasando, que todos lo veneráramos, pero Él decidió venir a servir a las personas, decidió venir a sanar a los enfermos, decidió venir y tener actos de amor con las personas. Tú y yo debemos ser personas que constantemente estemos sirviendo a los demás. Y a veces tenemos en la iglesia el mal concepto o el error de creer que servir tiene que ver con venir a la iglesia y dedicar un tiempo. Y ese es el 50 o no, vamos a bajarle más, es un 20% de lo que es servir. Pero el 100% de lo que es servir es ahí en tu trabajo, ser una persona servicial que esté demostrando quién es Cristo. Ahí en tu escuela donde tú te encuentras es ser una persona servicial que esté demostrando quién es Cristo. A mí la semana pasada me dio mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Y a lo mejor van a decir que simple. Es muy simple. Pero estábamos y yo he dejado el café mucho. Bendito Dios, he dejado mucho el café. Y no porque el café sea malo, es que el que se prepara el café es el que lo hace malo. Le echaba 2 cucharadas y media de azúcar y como 4 de crema. Entonces era malo por la cantidad de azúcar, ¿ok? Entonces llegué y dije, no han puesto el café en la oficina. Yo bien, no han puesto el café. Ya vine con mi tacita porque siempre hay café. Y de repente contesta una de mis compañeras, y tú tampoco hace como 6 meses. Y yo me quedé, qué vergüenza. Qué vergüenza, porque ¿cómo es posible que no haya dedicado un tiempo para servir? 5 minutos, picas un botón, muele y ya se hace todo, nomás hay que echarle agua. Creo que es lo más complicado en la cafetera de nosotros, es ir por el agua hasta a la oficina de allá. Pero algo tan simple. Algo tan simple como dedicar un tiempo para servir a otra persona. En casa, ¿qué tanto estamos sirviendo en casa? A nuestro cónyuge, porque a veces decimos servir que donde nos vean, pero también en casa hay que servir. ¿Qué tanto estamos sirviendo a nuestro cónyuge? ¿Qué tanto lo estamos haciendo?
Tenemos que ser personas que sigan el ejemplo de Jesús y personas que constantemente estén sirviendo al prójimo. Ahora, quiero hacer una aclaración. El prójimo no es nada más los que te caen bien, sino también aquel que te cae mal, aquel que te cae gordo, aquel que no soportas, aquel que no tragas. También tienes que servirlo, porque Cristo vino a hacerlo. Cristo vino a hacerlo. Tenemos que aprender a servir en todo momento y en cualquier lugar. Ser los primeros en servir. Eso tiene que ser y es el deber nuestro como creyente. ¿Qué tanto estás sirviendo? Aquí en Misión Vida, bendito Dios, estamos creciendo y cada vez ocupamos más servidores, ocupamos más manos. Y tú dices, pastor, yo quiero servir, pero, ay, pastor, tengo un día. No importa, acércate conmigo y créeme que te vamos a decir dónde podrías ayudarnos o te vamos a preguntar en qué área te gustaría. ¿Sale? Porque es importante servir. En casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde estés, tú tienes que ser una persona que sirva siempre. Y a lo mejor dices, pastor, pero no a todos. Porque hay gente que nomás no. Vámonos al tercer punto. Les digo, se empieza a complicar la historia. ¿Ok? Otro deber como creyente es, ¿se los digo así de golpe o despacito? Soportarnos los unos a los otros. Soportarnos los unos a los otros. Fíjate lo que dice Colosenses 3:13. En Reina Valera. Este sí lo agarré de Reina Valera porque está más duro que las otras versiones. Fíjate lo que dice. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedle vosotros. Sopórtense los unos a los otros. Y fíjate, te voy a contar. Hace mucho tiempo yo agarré este versículo y nada más, y lo corté y nomás dejé de sopórtense los unos a los otros. Y lo publiqué en redes sociales, rápido lo puse. Pero no le puse versículo de la Biblia ni nada, nomás le puse sopórtense los unos a los otros. Y me comenta una persona, no tengo por qué soportar a nadie. Si no me cae, no me cae. Y sabes, como creyentes nos vemos súper mal poniéndoles unas carotas a aquellos que no nos caen bien. Súper mal. De verdad, nos vemos mal porque no estamos representando a quien decimos que representamos. Y la Biblia nos está pidiendo que debemos aprender a soportarnos los unos a los otros. Y no se trata de, es que me la hizo, se portó mal conmigo, me lastimó, me hirió. Se trata de sopórtalo y perdónalo. Se trata de decir, ok, ¿sabes qué? Sí me hirió, pero te perdono. ¿Sabes? Hay personas que siguen viviendo en el pasado por el hecho de que no han podido perdonar una circunstancia que fue hace muchísimos años. Como creyentes, tú y yo debemos ser personas que constantemente estamos perdonando. ¿Qué necesidad hay de estar soportando? ¿Qué necesidad es estar y llegar a un lugar y que se te revuelvan las tripas porque no puedes ver a alguien? ¿Qué necesidad tienes de vivir así? Aprendamos a soportar. Pero me encanta este verso porque no se trata nada más de soportar, sino de perdonar. Y es nuestro deber como creyentes soportar a aquellos que nos hirieron, soportar a aquellos que nos lastimaron, pero también pasar al proceso de dejar de soportar para perdonar. Es muy importante aprender a perdonar. Es demasiado importante. Llegan con Jesús y ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Quiere decir siempre. Perdona siempre. Y a lo mejor tú y yo decimos, no, pero es que no es tan fácil. Porque realmente perdonar no es fácil. Por eso yo creo que en esta parte Dios también, Colosenses, nos está hablando de que en lo que tú aprendes a perdonar, trata de soportar. Trata de que las personas que vienen y que te hicieron algo, de perdida, que no se te revuelvan las tripas cuando los ves. Que de perdida no sea un dolor de estómago. Y mira, Dios es tan bueno y bromista, que te va a poner a la persona que te hace que se te revuelven el estómago enfrente para que aprendas a perdonarlo. Para que aprendas de perdida, si no lo has podido perdonar, a soportarlo.
Yo platiqué con un amigo ayer y le decía, vengo a hablar contigo sobre este tema porque no quiero que me andes sacando la vuelta. Y no quiero que te ande doliendo el estómago cada vez que me veas. No, si eso no, ¿qué pasa? Conmigo puedes ser sincero. Siempre hemos sido amigos, siempre hemos sido sinceros. Y a veces es bueno decir, sabes que no te ando soportando, pero Dios, ayúdame a soportar. Ayúdame a soportarlo. Es importante que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué tener rencores con personas? ¿Por qué permitir que aquel que me lastimó tome el control de mi vida? ¿Por qué permitir que aquel que me hirió siga controlando quién soy? ¿Acaso no tenemos a un Dios grande que nos ama y que puede cambiar cualquier herida y que puede sanar cualquier herida? Aprendamos a perdonar. No se trata de andar por la vida cargando una maleta pesada con los problemas de todo nuestro pasado y llegar a los 50, 60 años y seguir llorando cosas que pasaron a los 15 años. Aprendamos a perdonar, aprendamos a soltar. Y cuando te encuentres aquellos que te lastimaron, con la mirada al frente y siempre bien orgulloso de quien representas, que es Cristo Jesús. Y no se trata de lo que ellos te hicieron, se trata de quién tú eres. Se trata de quién tú eres. Y en el proceso en el que tú y yo aprendemos a perdonar, aprende a soportar a las personas. Aprende a soportar a aquellos que te han herido y que te han lastimado. ¿Todo bien? ¿Sí? Le podemos dar un aplauso a Dios este día diciéndole que vamos a soportar a todos aquellos que se han portado mal. ¿Sí? Y a lo mejor dice uno, no voy a soportar a nadie porque no tengo que soportarlo. Soporta a tu jefe. Jefe, si usted está viendo esto, lo quiero muy. Aprendamos a soportar a las personas. Pasamos al siguiente punto que en lo personal considero que se pone mejor. Y es, el punto número 4 es dar nuestra vida por nuestros hermanos. Fíjate lo que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan, porque van a decir, no, se le fue. No estoy hablando de Juan 3:16, Primera de Juan 3:16. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y ahora, esto no es literal, no es como que me voy a ir a quitar la vida para que otro viva, no es literal. Pero si lo vamos poniendo en cierta manera es renunciar a algo que yo tengo, que sé que es la necesidad de mi hermano. Vamos a poner ejemplos muy tranquilos. Renunciar tal vez a una porción de mi despensa para traerlo para el comedor Emanuel. Eso es dar tu vida por tus hermanos. ¿Sale? En Misión Vida, yo no sé si tú sepas, pero tenemos algo que se llama la canasta de bendición, donde todas las semanas tú puedes traer despensa para el comedor Emanuel o para alguna familia de nuestra congregación que esté necesitando. Bendito Dios, Dios ha proveído, pero creo que si entre todos le echáramos más ganas, pudiéramos llevar muchísimo más. De antemano les digo gracias a todos los que constantemente lo hacen o que lo han hecho, muchas gracias. Pero vamos a seguir intentándolo hasta el momento en que podamos ser una iglesia que está ayudando o apoyando a 4 o 5 comedores al mismo tiempo, porque creo fielmente que la iglesia es aquella que tiene la respuesta para muchas cosas. Pero en este caso estamos hablando de dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Estás listo para dar tu vida por otras personas? ¿Estás listo de entregarte para que otras personas puedan conocer a Jesús? ¿Y estás listo para renunciar a algo con tal de que otras personas puedan ver a Jesús en tu vida? Muchas veces llegan y en las pláticas constantes muchas veces me preguntan, pastor, ¿por qué tengo que hacer esto si la Biblia no dice eso? Y la realidad es que no está mal. Y muchas conversaciones que he tratado de entablar de esta manera, y les voy a dar ejemplos. Pastor, pero es que no está mal tomar, lo que está mal es emborracharme. ¿Por qué no lo puedo hacer? Y a lo mejor tú tienes un contexto, y a lo mejor dices, yo no tengo problema porque no me voy a emborrachar. Pero, ¿por qué no hacerlo? Muchas veces mi respuesta es, porque si yo lo hago enfrente de una persona que esa es su debilidad,
yo puedo hacer que esa persona caiga en su debilidad, porque a lo mejor para ti no es una debilidad. A lo mejor tú lo puedes hacer y tienes el dominio propio suficiente para no caer en esa debilidad. Pero hay personas que no tienen ese dominio, y si tú y yo lo hacemos delante de ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser una piedra de tropiezo para esa persona. Y a lo mejor tú y yo decimos, ¿y yo qué culpa tengo de ser una piedra de tropiezo? Que aprenda a controlarse. Así como esa persona tiene esa debilidad, nosotros tenemos otras debilidades. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a morir a nosotros mismos para que otros puedan ver a Jesús. Así es como tú y yo tenemos que aprender a renunciar, o en este caso a lo que estamos hablando, dar nuestra vida por otros para que esos otros puedan conocer a Jesús. A lo mejor tienes que renunciar a un poquito de tu tiempo para visitar a un enfermo. A lo mejor tienes que renunciar a un poquito de tu dinero para bendecir a alguien que necesita. A lo mejor tú tienes que renunciar a muchas cosas para que otros puedan ver a Cristo en ti. Y eso tiene que ver con decir, doy mi vida por mis hermanos. Y a lo mejor dices, ok, entonces lo que yo creo que no está mal, lo tengo que hacer escondida. No se trata de eso. ¿Sale? No se trata de que lo voy a hacer escondida, es que nadie me vea. No, porque luego explota la bomba y es peor. Aprende a renunciar por amor a otros. Aprende a dejar de hacer cosas que pueden ser una debilidad para otros, pero también aprende a dar tu vida por otros, a dar tu vida por aquellos que necesitan encontrarse con Cristo, aquellos que necesitan conocer a Jesús. Y eso tiene que ver con dar nuestra vida por nuestros hermanos, por dar nuestra vida por aquellos que lo necesitan. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Están listos a renunciar para que otro pueda? Sí. No los veo tan convencidos. Ahora, viene otro punto muy importante, que es el punto número 5. Ya casi terminamos, como 2 horas más faltan, pero ya casi terminamos. El punto número 5 es amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11, que es nuestro verso base este día, dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Amarnos los unos a los otros. Y este verso, el mayor ejemplo de amor nos lo puso Jesús. Vino, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, para que podamos conocer al único Dios vivo, que podamos conocer que tanto Dios nos ama, que podamos conocer que hay esperanza, que hay un futuro, que podamos conocer que hay gracia. Jesús vino y nos pone el mayor ejemplo que tú y yo debemos de tener de lo que es el amor. Pero también Jesús nos pone ese mismo ejemplo al entender que tenemos que amar a todos parejos. ¿Por qué? Porque en los que dio su vida a Jesús, vamos a encontrar a unos que todo el tiempo que Jesús estuvo enseñando, eran los primeros en echarle tierra. También nos vamos a encontrar a otros que siempre lo estuvieron cuestionando. También nos vamos a encontrar a otros que siempre estuvieron dudando de él. Nos vamos a encontrar a otros que decían que era un falso profeta, que era un mentiroso. De hecho, cuando le preguntan a quién quieren que liberemos, a Jesús o a Barrabás, nos vamos a encontrar que la mayoría de la gente decidió liberar a un ladrón, decidió liberar a una persona que realmente era mala. Bueno, la historia dice que era una persona que era revoltoso y que hacía revueltas gigantes y era un problema para el gobierno. Y todos ellos, en lugar de elegir que el problema siguiera en la cárcel, decidieron quitarle la vida a Jesús. Y aún por ellos Jesús dio su vida. Aún por ellos es ese amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto tiene que ver todo con el amor de Dios hacia nosotros, sin importar quién es la persona que está delante de él. Y tú y yo debemos aprender a amar a cualquier persona sin importar lo que haya hecho con nosotros. Aprender a amar a los demás. Porque amar a quien me ama es fácil. Amo a mi mamá porque es mi mamá. Amo a mi esposa porque es mi esposa. Amo a mis amigos porque son mis amigos. Pero es tan complicado poder amar a aquel que te lastimó.
Es tan complicado poder amar a aquel que te dañó, que te hirió, aquel que te faltó al respeto. Es tan complicado amar a aquel que piensa diferente a nosotros. Es tan complicado amar a aquellas personas que no solamente piensan diferente a nosotros, sino que van en contra de lo que tú y yo creemos que es correcto. Y si tú y yo nos vamos a la Biblia y nos vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hubo muchas ocasiones que quisieron poner a prueba a Jesús. Y Jesús siempre respondía con una palabra o con frases tan bonitas como: la mujer que la encuentra en adulterio, la llevan, tiene que morir por pecadora. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y al final Jesús, hablando con la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Iglesia, amigos, tú tienes que entender algo. Dios no te llamó a condenar. No tienes el derecho para condenar a nadie. Dios te llamó a amar. No, pero es que la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia. La conozco, la leo, la estudio. Pero Dios no te llamó a condenar. En ninguna parte te dice que condenes. Búscalo. Y si quieres tenemos un debate ahorita al rato. Y si me ganas, te echo a Luisca. Pero nos vamos ahora a entender: Dios no nos llama a condenar. No, pero es que tenemos que juzgar el pecado, lo que está mal. La Biblia es muy clara. ¿Te gusta juzgar? Levante la mano el que le gusta juzgar. Vas a ser juzgado. Así de sencillo. La Biblia es clara, directa y precisa. El que juzga será juzgado. ¿Te gusta juzgar? ¿Te gusta meterte en lo que no te importa? Vas a ser juzgado. No, pero es que la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Amar a las personas. Esa es la sana doctrina. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que tú y yo debemos tener súper en cuenta. Ámense los unos a los otros. Tenemos que aprender a amarnos. ¿Cómo el mundo va a conocer a Jesús? ¿Cómo las personas que no conocen a Jesús lo van a conocer? En el hecho de que tanto nos amamos los unos a los otros. Pero a veces parece que estamos más empleitados. A veces parece que estamos más preocupados por arreglar otras cosas que por demostrar el amor de Jesús a las personas. Si tú en este momento estás aquí y la iglesia te lastimó de alguna manera, yo te pido perdón en nombre de la iglesia. Iba a decir en nombre de todos los meseros, ¿no? Pero no, es broma. Pero te pido perdón en nombre de la iglesia. Si en algún momento alguien te ha juzgado, que he tenido la autoridad de predicar acá al frente, yo te pido una disculpa por él. Lo más seguro es que ese día no buscó a Dios, no oró y a lo mejor no encontró la palabra de Dios correctamente. Somos personas, nos equivocamos. Si te han juzgado, tú ámalos. Si te han condenado, tú ámalos. No eres igual. Aprende a amar a las personas sin importar lo que te hayan hecho, sin importar qué tanto te hayan herido. Ámalos a todos. Al final del día hay algo que a mí me encanta decir, y si un día yo me equivoco, prefiero equivocarme emitiendo gracia a equivocarme emitiendo juicio sobre las personas. Porque si yo emito gracia, al menos no voy a ser juzgado. Pero si emito juicio, voy a ser juzgado. Familia, amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. ¿De qué manera lo hizo? Dando su vida por todos. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios por eso? Otro deber como creyente que tenemos es andar como Cristo anduvo. Primera de Juan 2:16 dice lo siguiente: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y lo quiero leer de nuevo. Para los que obedecen la palabra de Dios, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y esto es tan importante porque como creyentes tú y yo debemos aprender a amar la palabra de Dios. Pero tenemos una responsabilidad gigante con la palabra de Dios.
¿Y sabes cuál es la responsabilidad que yo más veo en este momento sobre la palabra de Dios? Es aprender a interpretarla de la manera correcta, con los ojos de Jesús en ella y con el Espíritu Santo revelándote lo que verdaderamente la palabra quiere decir. ¿Por qué? Porque en nombre de la Biblia se han librado muchísimas guerras. En nombre de la Biblia ha visto demasiadas injusticias. Y a lo mejor estás en desacuerdo conmigo, pero quiero tocar rápido algo muy por encima. Muy bien, Israel, sigue matando personas. Bravo, eres el pueblo de Dios, hazlo. Y aceptamos esa injusticia. Pero aquellos que atacan a Israel, malditos son porque están atacando al pueblo. Eso es una injusticia. Leer la palabra nos va a revelar que sí, es cierto, tenemos que orar por Israel, y yo oro por la paz de Israel. Oro para que Israel encuentre el camino delante de los ojos de Jesús, pero no nos veamos tan mal defendiendo algo indefendible. Muchas veces sucede que estamos creyendo que tenemos la verdad absoluta porque hemos leído algo en la palabra de Dios. El problema es que no lo hemos interpretado de la manera correcta. El problema es que no nos hemos ido a los antecedentes del por qué se escribió eso. No nos hemos ido al contexto de lo que está pasando. Ni siquiera nos dedicamos un tiempo a buscar qué dicen diferentes versiones, traducciones e idiomas de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser personas estudiosas de la palabra, amantes de la palabra, pero cuando se trata de llevar la palabra a los otros, tenemos que llevar a Cristo primero. Y la palabra de Dios es la que va a hacer efecto en las personas. No tu juicio, no tu condenación, no lo que tú piensas ni lo que crees. La palabra de Dios es la única que puede hacer las cosas que realmente Dios sabe hacer. Así que, queridos amigos, tenemos que andar como Cristo anduvo. Y mientras Cristo anduvo en la tierra, hubo gente que le decía: hey, pero él es pecador. ¿Y qué? ¿Lo puedo sanar? Hey, ¿por qué andas con ellos que son pecadores? Porque a ellos vine. Oye, Jesús, pero es que esta mujer... Jesús sabía cómo andar en la tierra, sabía cómo conducirse, y Él decidió venir, sanar, liberar, amar, servir. Y así es como tú y yo debemos estar constantemente dentro de la iglesia. Ser personas que estamos sanando, ser personas que estamos amando, ser personas que estamos liberando, ser personas con brazos abiertos para que estos brazos puedan ser los brazos de Dios en la tierra y muchas personas puedan conocer que hay esperanza en el mundo, muchas personas puedan conocer que hay paz en medio de crisis, y hay personas que necesitan que tú te levantes y empieces a caminar como Cristo. Eres la esperanza de esta ciudad. Eres la esperanza de los que están en tu trabajo. Yo creo que mi mayor error, o toda la vida estuve tan encapsulado en una burbuja donde todos mis trabajos había puros cristianos, en todo lo que yo hacía era puro entorno cristiano. Y cuando llegó un trabajo que no había puros cristianos, me di cuenta de tanto trabajo que tenemos como iglesia. Y entonces fue cuando tuve que aprender a orar por aquellos que no creían en mi oración. Tuve que aprender a profetizar en medio de incredulidad, y he visto la mano de Dios haciendo milagros. ¿Por qué? Porque eso es a lo que vino Jesús. Eso es a lo que vino Jesús. Aprender a amar. Aprender a ver a las personas por el potencial que Dios les ha dado. Eso es a lo que vino Jesús. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Que va a haber un juicio final. Déjaselo a Él, no eres Dios. Yo espero no me juzgue. Pero tenemos que aprender a andar como Cristo. Dale la mano al enfermo. Dale la mano al caído. Dale la mano al que necesita ser levantado. Y número 7, y si me puedes ayudar, Luis, por favor. Y este punto es obedecer siempre a Dios. Ese es un deber como creyentes. Obedecer siempre a Dios en lo que Él te habló, en lo que su palabra dice. Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. No tienes por qué cambiar por quedar bien con otros. Dios primero.
Obedece lo que Dios te dijo. Obedece lo que Dios te ha hablado. Y yo me arrepiento porque durante muchos años como pastor de jóvenes, porque tantos años, por quedar bien con los que eran mis autoridades, muchas veces juzgué y condené por el hecho de seguir manteniendo un puesto dentro de la iglesia. Hoy es lo que más me arrepiento de haber hecho, porque no supe obedecer lo que Dios me estaba pidiendo en ese momento. No supe obedecer lo que Dios me estaba hablando. Obedece a Dios, obedece lo que Dios te está diciendo. Si Dios te está hablando y te está diciendo, es tiempo de dedicar tu vida, dedica tu vida a Cristo. Si Dios te está hablando y te está diciendo, es tiempo de renovar tu relación matrimonial, hazlo. Obedece a Dios antes que a los hombres. Obedece a Dios antes que cualquier otra cosa que estés viviendo. Obedece a Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Ponlo a Él. Pon a Dios en lo más alto de tu vida. Y todo lo que hagas, hazlo para Él. Absolutamente pon a Dios como lo más importante. Queridos amigos, no tienes que quedar bien conmigo. No tienes que quedar bien con mi esposa, con Rudo, Carlos, que somos pastores en este lugar. No tienen que quedar bien con nosotros. En mi cumpleaños nomás. ¿Ok? Pero no tienen que quedar bien con nosotros. No hagas nada pensando en que tengo que quedar bien. A mí me han dicho, ¿qué tiene de malo si falto a la iglesia? Nada, puedes faltar. No, pero es que el pastor me regaña, se enoja. No, pues no lo hagas, no está bien. La Biblia dice que no está bien. Ya es otro tema, pero ay, escondiéndose porque no me vean, porque no fui a la iglesia, todos agachados con miedo. No, por favor, obedezcan a Dios. No tienen que quedar bien con nadie, obedezcan a Dios, por favor, pónganlo en primer lugar. No tienes que quedar bien con el hombre, queda bien con Dios. Ponlo a Él primero sobre todo en tu trabajo. Ser la persona más recta y más íntegra porque estás obedeciendo a Dios. En tu escuela, en lo que estás haciendo, ser la persona más recta, íntegra, sabia, porque estás obedeciendo a Dios y a su palabra constantemente, una y otra vez. Van a venir momentos en los cuales tal vez vas a sentir incertidumbre, vas a tener duda, pero obedecer a Dios es lo mejor que el hombre puede hacer en su vida. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, es lo mejor que podemos hacer. Familia, obedezcamos a Dios antes que al hombre. Obedezcamos a Dios antes que a nuestro dinero. Obedezcamos a Dios antes que a nuestra propia familia. Obedezcamos a Dios. Pongamos a Dios en el lugar que le corresponde, que es en lo más alto de tu vida. Y llévalo a todas las áreas de tu vida. No se trata de decir Dios primero, segundo la familia, tercero el ministerio, cuarto el trabajo. No, es Dios en lo más alto y Dios en todas las áreas de mi vida. Él tiene que estar en todo. Obedece a Dios antes que a cualquier cosa.